Bueno, ya estamos grabando. Bueno, muy bien, ¿vale? Vale. Pues si podría hablarme un poco más de la educación que le daba su maestro que iba a su casa. Bueno, pues sí. Este señor era no profesor, un maestro. Sí. Entonces, pues llegaba allí, teníamos los libros como en todos los sitios, cogía el libro y decía, toma, ¿quieres leerte estas 2 páginas? Entonces yo las leía y si me equivocaba en alguna cosa, no es correcto, tenía que repetirlo, Sí. la palabra, lo mejor. Y luego, pues teníamos unos cuadernos con una pluma estilográfica y nos hacía de escribir una página. Él nos dictaba. ¿Y tú escribías? Y yo escribía, él nos dictaba de un libro cualquiera, como un poema, como una poesía, algo así. Y entonces, pues, lo escribíamos. Y Luego repasaba la escritura y decía, pues esto no se escribe con V, se escribe con B. ¿Comprende lo que ya, por dónde le voy enseñaba ya? a escribir y a leer. Sí, antes de la B, por ejemplo, si pones Colombia va una M, no va una N. Vale. Eso es el profesor que teníamos nosotros por las noches. ¿Y hasta qué edad fue el Pues maestro? tenía de 7 años que mi padre dijo, voy a que el niño empiece a leer y a escribir con ese maestro, pues hasta un par de años. Un par de años solo. Ahí no hacíamos carrera. Nada más un par de años me enseñaba a escribir, a leer, a sumar, a multiplicar y a restar. Vale. Luego después, como no había escuela, pues entonces estudio la escuela, te digo, no íbamos a ninguna escuela, estábamos en un cortijo, pues entonces yo estudié por correspondencia. ¿Por carta? ¿O...? No, por libro, por cuaderno. Claro. Por cuaderno, me mandaban un cuaderno de Sevilla, Instituto Popular Politécnico. Y entonces me hacían la pregunta que hacían en ese cuaderno. Y yo tenía que rellenar todo el cuaderno. ¿Y luego lo enviaba? Lo enviaba. Claro. Y me enviaban la contestación. Pues me ponían un aprobado, un sobresaliente. ¿Qué más cosas había entonces? Suspenso. Suspenso nunca. Nunca, ¿no? Nunca. Yo era un gran estudiante, no es porque lo diga yo, pero se lo he dicho a Juanfe. Yo era un gran estudiante. Me alegro mucho. La primera vez que llegó el maestro, me dice, toma, léela esa. Y digo, yo ya me lo sé. Dije, ¿cómo que te lo sabes? Digo, y entonces cogió el libro y yo le dije todo lo que decían las 2 páginas. ¿Sí? Pero el libro lo tenía él. Pero sabías tú ya, ¿no? Sí, lo había leído una vez o 2 y se me quedó en la... Sí, yo tengo una memoria, mira, una memoria de, ¿cómo se dice? De elefante. Sí, así se dice, Qué creo. bien. Sí. Muy bien. ¿Y podrías decirme si el maestro les enseñaba a ustedes algo sobre religión o eso Bueno. lo enseñaban en casa? Un poco también. ¿También? Sí. Mis padres eran muy religiosos, mi madre y mi padre, mis hermanos mayores, todos nos metieron. Incluso yo tuve una sobrina que fue monja. Sí. Y todos nos metieron sobre que éramos apostólicos romanos, como se dice. Vale. Sí, éramos todos de religión, digamos. Sí.
Yo incluso en una ocasión decían, como yo era muy buen estudiante, pues yo estaba pensando, si me iba a estudiar una cosa, yo pensaba, digo, pero mis padres no quiso. Porque como éramos 11 hermanos, mis padres eran de esas personas que había entonces, y hoy la habremos también. ¿Tu padre no quiso que estudiara? Él dijo que no, que él tenía 11 hijos y que no podía dar carrera a 11 hijos. Claro. Todos los amigos y todas las personas que tenían un poco de eso decían, bueno, pero es que todos no tienen la misma probabilidad. Que a lo mejor podría ir tú. Ni la misma, Claro. ni la misma vaya oportunidad de llegar. Y yo pensé, por aquello entonces, pensé de a lo mejor haber estudiado a lo mejor para cura. ¿Para cura? Sí, ¿Te gustaba? pensaba también ingeniería. Ingeniería, qué Sí, bien. ingeniería laboral, de campo, ¿cómo campo. se dice eso? En Agricultura. agricultura, sí, los olivos, cómo se sembraban los tomates, las cebollas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también pensaba en haber hecho esa carrera, pero al final nada. Al final Hice correspondencia en el Instituto este de Sevilla. Y entonces pues empecé a hacer contabilidad. Contabilidad porque tu maestro te había enseñado a sumar. Hombre, a claro, y restar. entonces yo me hice, tengo allí el diploma. Ese bien. que hay ahí, Luego me dejas echar de contable comercial. Luego no lo ejercí. ¿No lo ejerciste? No ejercí de contable comercial. Contable comercial sabrás tú mejor que yo de lo que se trata. De llevar la contabilidad en un comercio, por ejemplo. ¿Así me comprende? En un restaurante, a lo mejor. En un restaurante, exactamente, contable comercial. En un comercio grande, que va en el Eroski, o en el Dani, o en el... algo así. Y Se trataba entonces. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Bueno, ¿a qué edad terminé? Porque es que la edad de empezar a trabajar con 4 años estaba guardando los pavos, luego las cabrillas, luego las ovejas. Claro, siempre ayudaba a tu Siempre padre. en el campo, siempre allí, nada. En el campo, como no veníamos a la escuela, pues estaba allí. Y siempre había algo que hacer. Con los animales, ayudar a los animales, limpiar ¿cómo se llama? Los cobertizos donde vivían los animales, Sí. limpiarlos. A lo mejor con los cultivos también. Con los cultivos también, claro, y arreglarlos, Sí. tomates, pimientos, todo eso, y arreglarlo en el verano cuando se están criando, como ahora tengo el jardín, ¿no? Sí. Pues a lo mejor 2 veces a la semana me mandaba mi padre, vete a la huerta, eso se llama una huerta, donde están los tomates, berenjenas, cebollas, de todo. También teníamos muchas arboledas, donde teníamos manzanas, teníamos peras, teníamos lo que son los nogales que echan las nueces, Sí. ¿sabes lo que es? Sí, yo sé. Almendro, higuera, donde echan la breva y los higos. Bueno, si quieres granado, donde hay granada, pues teníamos un poco de huerta que también es cortijo. Me alegro. Y tengo entendido que te fuiste a Francia a trabajar muy joven también. Sí, con 21 años. Con 21 años. Sí, antes de Francia yo me fui a Madrid. A Madrid. Sí. ¿Y por qué te fuiste? Porque no me gustaba el campo. No te gustaba el campo. No. ¿Qué te gustaba? ¿Qué me gustaba? Pues lo que hice, me fui a Madrid y me coloqué en una cafetería. ¿De mesero? ¿De mesero? ¿Mesero qué es? Mesero, el que reparte las copas, los platos, de Eso es, camarero. Camarero, sí. Así es, de camarero, sí, señorita. Pues estuve en Madrid todo un verano. Yo tenía familia en Francia
Mi familia es de Francia, vino el verano a pasarlo aquí con mis padres antes que era. Y cuando terminaron sus vacaciones de Francia, pues se tenían que volver para Francia otra vez. Como habían estado aquí mis sobrinos, uno de aquellos es aquel, mi sobrino el mayor, tenía 14 años. ¿Y te fuiste con él? Y me fui con él. Tito 20, yo estaba estudiando francés también. Sí. En la cafetería donde él trabajaba en Francia, en Madrid. Entonces aprendiste Yo tenía una francés habitación, alquilaba una habitación y tenía mi habitación y ya está. y allí estudiabas francés antes de Yo ir. estaba estudiando francés un poco. Ah. Sabía escribirlo un poco y leerlo. ¿Y hablarlo todavía no? No. No. La pronunciación no, yo llegué a Francia y no, pero bueno, tuve menos problemas de otros que no habían estudiado nada. Claro. Porque Se yo te hizo sabía, más yo fácil. tenía una idea en escribirlo. Y entonces se llegaba a un bar y yo, por ejemplo, voy a tomar una cerveza y no me entendía, pues yo le escribía me donné una bière, s'il vous plaît. ¿Me da una cerveza, por favor? Sabía escribirlo. Entonces, pues claro, no había problema. Hombre, no todos los días, pero porque yo, claro, yo cuando llegué a Francia no estaba solo. Estaba con mi hermana, con mi cuñado, con mi sobrino. Claro. Estaba Te ayudaban a con los míos, traducir. que no estaba obligado a hablar francés. Claro. Estábamos allí más españoles que franceses. Sí, ¿Y sí. podrías decirme si la situación económica en Francia y las oportunidades de trabajo eran mejores que en España en Sí, esa época? sí, por entonces sí. Sí. Hoy en día no sé. Hoy me parece que estamos así. Pero por ese entonces, Por ¿por qué eso. crees que se debía? Bueno, porque allí ganaba un poco más. Claro, pero porque Yo ganaba allí un dinero y lo mandaba aquí. Entonces allí ¿A lo tu que había familia? era franco y aquí lo que había era peseta. Entonces si yo ganaba allí un franco, por ejemplo, aquí me daban 13 pesetas. claro, era mucho más. Claro. Ah, Pero si lo gastaba allí casi venía igual. claro. Porque valían las cosas que compraba, Compraban valían. más, Bueno, valían ahora yo al mandar el dinero aquí a mi mamá, Mm. pues entonces ella me lo metía en una cartilla. Entonces yo cuando vine de Francia, de trabajar en Francia, tenía unos ahorrillos. Ah, qué bien. Mi madre me lo había estado guardando, claro, y entonces tenía yo 5 euros, digamos, ¿no? Bueno, ya está. Y en tu... Luego después ya cuando me vine de Francia, pues trabajaba aquí, pues hay una boda y me decían, ¿quieres venir a servir la boda? Iba y me pagaban bien. Te pagaban bien, ¿no? Y luego con mi hermano ya tenía unos almacenes de legumbres, ¿sabes lo que es? Sí. Pues entonces yo ya estaba trabajando con mi hermano, íbamos a repartir a Málaga, a los pueblos por ahí. Mm. Y cuando estabas trabajando en Francia, ¿tenías más días libres o más tiempo para salir que cuando trabajabas en España? Pues, ¿qué quieres que te diga? No, yo allí tenía mi horario. Sí. Terminaba mi horario y podía hacer lo que quisiera. Vale. Y los horarios eran los horarios. Luego tenía un día de descanso a la semana y ya está. ¿Y qué Y hacías luego que yo vivía con mi hermana, ya te digo, y con los míos. con tu familia? Con mi familia, ¿sí? No. ¿Y qué hacías en tu tiempo libre? Pues mira, pues nos íbamos, yo ya me compré entonces, cuando llevaba allí 6 meses, me compré un coche. ¿Mm? Se lo puedo enseñar aquí. Me compré un coche, pues nos paseábamos en el coche. ¿Y no ibas al Mi teatro? sobrino se compró una moto. ¿Mm? Mi sobrino tenía allí también sus tíos, por parte de sus padres. Tenía sus primos. Total, que allí había muchos españoles. Entonces yo me compré Daconé. Pues el blanco era el que yo compré.
Y yo Qué me paseaba allí, pues, los días que no trabajaba, y cuando trabajaba iba con mi con coche. tu coche. Ya está. Y cuando estaba aquí en España, ¿iba al teatro, al cine Cuando o estaba en algo? Francia. En España no. No, en España no. ¿Y por qué aquí en España no? Aquí en España, bueno, en Madrid iban una vez al cine. ¿Mm? Cuando terminaban la noche, ¿Mm? y sobre todo cuando terminaba, cuando a lo mejor tenía de mañana, que de tarde no tenía nada, me iba al cine. Al cine, al te cine, gustaba al ir al cine, cine? al cine. Sí, entonces, Manuel Benítez el cordobés, aprendiendo a morir. Ahí está en la foto que aprendiendo a morir. Y chantaje a un torero. ¿Esas Y eran tus películas favoritas? esas que te estoy contando, y otras eran los 10 mandamientos, por ejemplo. Los 7 magníficos. ¿La has visto, los 7 magníficos? No, creo que no. Pues una de las mejores películas que hay hoy en día. Sí, Pues la hombre, veré. porque todavía viven los actores. ¿Así me comprende? Sí. Todavía Charles Bronson era uno de los actores. Es que el canal de Real Madrid todavía pasa películas muy antiguas, entonces todas las El noches, de la- todas las Todavía noches pasan películas de... Y ahora te voy a preguntar un poco sobre la situación política de la época aquí en España. Sí, esa... ¿Podrías decirme quién gobernaba durante tu infancia? Pues gobernaba don Francisco Franco Bahamonde, Y, el caudillo de España, por la gracia de Dios y por la vez que ganó la guerra. Y como la ganó, pues era como una dictadura. Él claro, mandaba como ahora en Venezuela, perdona, sí, sí, para que tenga una idea. vale. ¿Y sabía lo que era la falange? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Incluso yo tenía aquí, cuando yo vine, tenía un equipito aquí y había un equipito de falange. Y ahí eran, como yo estaba siempre metido con los niños y en el polvo, pues esos niños eran como como te digo yo, como si fueran mis sobrinos, algo así. Sí. Sí, Pacheco Tú era eras el cabo el de la guiador, ¿no? falange, el que mandaba en los otros, pero eran 10 o 11 o 12, algo así. ¿Y cuál era tu concepción de la Guardia Civil? ¿Qué opinabas de la Guardia Civil? ¿Qué opinaba? ¿Qué opinaba de la Guardia Civil? Bueno, yo de la Guardia Civil opinaba porque yo hice la mili y yo fui cabo en el ejército. ¿Hiciste la mili? ¿Cuántos años? 17 meses. 17 meses. ¿Era obligatorio en ese Sí, entonces? era obligatorio. ¿Y qué tal te gustó? ¿Perdón? Que si le gustó estar en la mili. Bueno, yo es que no tuve suerte y no hice la mili en Granada, ahí con los niños bonitos. Entonces me tuve que ir a África. ¿A África? Exactamente, entonces allí ya no iban los niños tan bonitos. Y puedes Empezando que contar... allí tenías que beber agua que tenía más arena que no veas. Y si comías unas lentejas, la mitad eran moscas y mosquitos. O sea que allí en el África no estábamos muy... La pasaste Pero mal. bueno, no lo pasé mal tampoco porque yo ascendí. Yo era un gran militar. Y allí cuando llegas, te va, el que quiera ser cabo. Cabo es para tener un galón. ¿Mm? Como en una escuela, la señorita que es la jefa, digamos, ¿no? Sí, el rango más alto. El rango, bueno, el más alto no, allí hay Sí, 40 pero- rangos. Ya. Pero no el último ni el penúltimo, el tercero. Entonces ya tengo 2 rangos por debajo. Ya era yo alguien allí. ¿Me compré? Sí, le comprendo. ¿Me puedes hablar un poco más de tu experiencia allí? Mi experiencia allí no es bonito porque prácticamente te digo que fue en el África y lo pasamos muy mal. ¿Mm? No teníamos agua potable. Sí. Nos llevaba el agua allí al África, nos llevaba el agua en un avión desde Canarias. Desde Canarias. Y llegaba y lo echaba en depósito allí en lo que teníamos. Pero luego ya cuando ibas tú a coger el agua, ya estaba el agua
alguna vez. Sucia, a lo mejor. ¿Qué? Que estaba Sí, un poco- algunas veces del sol se calentaba. Claro. Y la Porque allí no comida, había electricidad para decir tener cosas frías, no, no. y la comida, ¿qué tal? La comida allí, mucha comida, pero no muy buena. Mucha comida, porque allí había muchos jabalíes, Mm, muchos cuervos. Cuervos no, de esos de los cuernos, de cabras monteses. sí. Y entonces, pues eso en las tiendas de carne, pues tenían de todas esas carnes. Mm. Entonces en la mili compraban para hacer de comer a los soldados. No estaba muy buena la comida, pero había mucha. Sí, es verdad. Había mucha. Es verdad. ¿Y qué hacías durante tu servicio? ¿Servicio? Pues En la bueno, mili. cuando no tenía servicio, pues con los amigos, jugar dominó, jugar a cualquier cosa, pasear. Como estábamos en un campamento, en una montaña en el África, pues allí había un pueblo y nos íbamos al pueblo. Mm, Y nos íbamos al pueblo y comíamos en el pueblo, cenábamos en el pueblo y luego volvíamos al cuartel de militar claro. para dormir. ¿Y tenías muchos días libres o...? Libre todos los días. No tenían nada que hacer en el cuartel, parece como aquí los civiles. Los civiles, ¿qué hacen en el cuartel? Pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo tenía, porque yo era cabo primero, y cuando me tocaba guardia, pues lo que me tocaba guardia cada 10 días, digamos. Entonces tenía que estar pendiente que la compañía estuviera limpia y que los soldados no tiraran cosas por si llegaba un teniente, un capitán, un comandante, un coronel, un teniente coronel, toda esa gente harta que estuviera la compañía en condiciones de revista. Sí. Entonces el día que yo era cabo primero, me tocaba a mí la guardia, ese era el trabajo que yo tenía, que yo no tenía que hacer nada. Sí. Nada tenías más que decía vigilar. un soldado, oye, Pepe, Antonio, Juan y Federico, a limpiar, venga, coge la escobilla a limpiar, y el mocho, a limpiar que se quede eso, que brille. Yo mandaba. Mandaba. Pero ¿vale? si llegaba un teniente a ver la compañía y estaba sucia, Te mandaban a ti, me mandaba a mí, que me metía un calabozo. a un calabozo. Digo, a un calabozo me metía 2 días. Tenía que ir a dormir 2 días al calabozo, a lo mejor. Pero vaya, no fue a yo porque no me llegó ninguna vez. Ah, nunca fuiste entonces al calabozo. Nunca fui al calabozo porque yo era un gran militar, ya te lo he dicho. Era un gran militar. Y una vez, sin embargo, me mandó al calabozo y después de mandarme al calabozo dice, bueno, cuando termine usted su servicio se pasa por mi oficina. Me dio el teniente. Cuando terminé mi servicio de cabo cuartel, que se llamaba entonces, llegué, toqué al teniente, con su permiso mi teniente. Se presenta el cabo primero José Delgado Castillo, que fue citado por usted, que me presentara a su oficina. Vale. Dice, bueno, ¿usted sabe que los cabos primeros no trabajan? Digo, pues sí, mi teniente, pues sí, mi teniente. Dice, entonces cuando yo fui a la compañía, porque estaba usted con la escoba y la pala. Y es que la compañía mía tenía que ir de servicio y yo era el que los mandaba. Y mandé a uno, mandé a dos, mandé a tres y ya lo último de, cabo, que me tengo que limpiar, que entro de servicio. Y ya digo, bueno, venga. Y lo que tenía allí eran 3 plumas que coger. Y cogí yo la S y la S. En ese momento Y en ese momento llegó te el dio. teniente. Pero dice, nada, luego cuando fui a presentarme me dijo, bueno, pues no vaya usted.
Hombre, el comportamiento era un revés, ¿me comprende? Porque yo hice eso porque los muchachos, la verdad, tenían que entrar de guardia. Claro. Y tenían que llevar un corretaje brillante, una bota brillante. Y entonces me dio ya el último que dice, cabo, que tengo que limpiarme, pero dona ya, mete. Y yo digo, yo ahora voy a llamar a otro y ya están toda la compañía para ir al trabajo de ellos. Y digo, pues nada. Y tenía allí 4 paillas, allí estaba ya todo limpito, y cogí yo la palilla y la mesa, y la estoy cogiendo y llega el teniente. Mira qué casualidad, hombre. Llega el teniente y dice, usted no sabe que los cabos no trabajan. Digo, mira tú que trabajo. No. No tengo, Sofía, no tú que trabajo. Joder, qué barbaridad. Pues nada, me dijo que me presentara y me mandó al calabozo, pero luego cuando me presenté me dijo, nada. No fuiste al calabozo. Está eliminada la sanción. Digo, pues mira qué bien, qué gracia me ha hecho el teniente. Era muy buena gente también, como yo. Ya está. ¿Y podría decirme si cuando estaba en España supo de algún En fusilamiento? Francia, en España he estado siempre. Sí, vale. Pues Vamos a ver, ¿cuándo estaba dónde? aquí en España, que si supo de algún fusilamiento o yo de algo sobre eso, No entendí la pregunta. que si supiste de si aquí en Antequera o cerca de donde tú vivías o había habido algún fusilamiento o No, yo no lo viví eso. ¿no? Eso fue antes. Fue antes en la guerra, ¿no? Antes de la guerra. La guerra terminó en el 36 Claro. y yo nací en el 40. El 40. Vale. Así que yo no... Nada de eso. Nada. Incluso luego también hay de mi edad que recuerdan los años de 6, 7, 8, 9 años, la hambre. Después de la guerra vino la hambre. Pero Fue la nosotros, posguerra. gracias a Dios, no teníamos eso. Porque tenía Porque mucho teníamos cultivo, un cortijo, muchas claro. cabras, muchos cerdos, mucho ganado, muchas ovejas, muchos borregos, de todo, y no faltaba de nada. Los jamones allí colgados. Sí. Pero sí conocía a gente que lo pasó mal después de la guerra. Sí, claro, la gente que iba allí a trabajar contigo, con nosotros, Claro. iban a ganar un dinerillo. ¿Ustedes les pagaban? Mi padre les pagaba, claro, iban allí, entonces pues, claro, el labrador pagaba lo menos posible que podía, y el que iba a trabajar quería ganar lo más posible, entonces siempre quedaba, bueno, pues venga, te doy tanto. Ah, Juan, mire usted, es que tengo que comprar el pan, que tengo los niños, que tengo 4 niños. Bueno, vamos a suponer que pagara 1 euro. Decía, bueno, pues te voy a pagar 1,60 €. Un poco más, ¿no? Casi el doble, casi. Casi. Así se pasaba entonces. Así. Cuando yo era joven, cuando yo era con 6, 7, 8, 9 añillos allí en el cortijo. Y yo trabajando pues También con el ganado, padre. como ya te digo, cuidando las cabras, las ovejas, en fin, y en la huerta, en las plantas, todo eso. Bueno. Así es, no me pregunté yo más nada. que me voy a quedar así. Vale, pues muchas gracias. De nada, guapa. Muchas gracias. Ya De está. nada, Ya hija. está.